días. Bueno, recuerden que la clase de hoy va a ser asincrónica. Voy a decir algunas cuestiones generales y después voy a ir al texto para enfatizar algunos puntos específicos. Yo a su vez les he subido acá en la plataforma, en el apartado de la unidad 1B, que es el apartado que comenzamos ahora, una guía de trabajo en la cual tienen como 10 u 11 consignas, pero solamente he señalado algunas con resaltador verde, que son las que tienen que hacer para la clase que viene. No tienen que subirlo, ¿sí? No es un trabajo práctico y no tiene una corrección con nota, pero sí presuponemos este trabajo previo para que la clase que viene no nos lleve tanto tiempo y podamos avanzar. Bueno, la clase va entonces sobre un texto de Gloria Elías, una profesora de la Universidad de Jujuy, pero que viene bastante a Tucumán, y que es muy importante para nosotros porque nos permite dar el paso de la antropología en un sentido biológico o evolutivo, o la antropología a secas, y la antropología filosófica. Ustedes van a ver que el texto lo que hace es historizar la disciplina, es decir, nombrar cuáles son los antecedentes, el momento de su surgimiento, tomar partido al respecto de algunas discusiones historiográficas al respecto, pero también tiene algunas cuestiones más conceptuales y complejas. En primer lugar, va a dar una definición de antropología que para ella tiene que ver con la posibilidad de interpretar el mundo humano con el enfoque característico de la cultura desde la cual se está estudiando el fenómeno de lo humano. Ahora, ¿qué es lo que tiene de específico la antropología filosófica a diferencia de la antropología a secas? Bueno, que como toda reflexión filosófica, supongamos la reflexión filosófica acerca del conocimiento, de lo cual se encarga la disciplina de la filosofía del conocimiento, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la gnoseología, tiene diferentes nombres con algunas variantes. Por ejemplo, se va a preguntar qué es el conocimiento. Y el conocimiento, esa pregunta fundamental de la filosofía del conocimiento implica a otras preguntas tales como cuál es la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, el objeto de conocimiento se construye o simplemente se capta, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí Elías lo que va a decir es que la característica de la antropología filosófica, que por supuesto es una rama de la filosofía que se pregunta sobre el ser humano, es que lo hace en un término menos esencialista, no pretende dar con la esencia del ser humano, sino arriesgar interpretaciones sobre el fenómeno humano. A su vez, va a sostener que como disciplina autónoma, la antropología recién en el siglo XX se va constituyendo, o a principios del siglo XX, pero que tiene un antecedente importantísimo, y esto para nosotros es fundamental, ya en la filosofía griega antigua, con Aristóteles. Aristóteles un poco resume el comienzo de la filosofía occidental en la Grecia antigua, ¿sí? Con la trilogía Sócrates, Platón, Aristóteles, al sostener y al desarrollar que el ser humano es un zoon politikon, dice Aristóteles. También, aunque aquí Elías no lo incluye, también dice animal con logos. ¿Por qué agrego esto de animal con logos? Porque el logos viene siendo puntualmente lo que llamamos nosotros racionalidad. Entonces, para Aristóteles, con toda la importancia que tiene este pensador para la historia de Occidente, lo que hace es dar la esencia del ser humano diciendo, al igual que otras especies, es un animal, pero lo que lo distingue, su especificidad, es esa racionalidad que le permite organizarse políticamente. Eso tiene que ver con la visión también de los griegos antiguos de que la organización política es fundamental para definir a quién es el individuo. Es decir, el individuo no existe separado de su ciudad, de su polis.
Pero entonces el ser humano es un animal que se caracteriza por esa racionalidad. A su vez, mucho más adelante, ya en 1700 y pico, en el siglo XVIII, Kant, otro pensador fundamental de la historia de las ideas occidentales, va a sostener que si bien la filosofía puede dividirse en diferentes ramas, tales como la nociología que yo mencionaba, que se va a preguntar qué puedo saber, o la ética que se pregunta qué debo hacer, eh, él dice que la filosofía o metafísica es la que se pregunta qué puedo saber, pero en fin, o qué me está permitido esperar, en fin, todas se resumen en la antropología, que se pregunta finalmente qué es el hombre. Pero Kant no llega, digamos, a definir o a cerrar esta propuesta de plantear qué es el hombre como disciplina fundamental, y ese proyecto es retomado por filósofos que son los que fundan finalmente ya la antropología como disciplina, que son Max Scheler y Helmut Plessner. Y no vamos a entrar en el detalle de cuáles son las propuestas de Scheler y Plessner, pero sí nos interesa señalar dos cosas. Una, la antropología nace como una disciplina europea y fundamentalmente alemana. ¿Sí? Kant, Plessner, Scheler, estamos muy situados en una región de lo que hoy llamamos Alemania. Hay otros pensadores que son importantes al respecto, pero aquí Elías menciona estos como los fundamentales. Y tanto Scheler como Plessner, con las diferencias que se pueden establecer entre los dos, son esencialistas, es decir, pretenden definir el ser humano o el hombre de acuerdo a el lugar que ocupa en el cosmos, dice Scheler, o un desfasaje que tiene en el cosmos para Plessner, a cuento de lo cual debemos tratar de encontrar nuestro eje. Pero en ambos casos las propuestas son esencialistas, y esa concepción racionalista y esencialista del ser humano va a entrar en crisis, dice Elías, rápidamente, porque la propia sociedad europea y en particular la alemana entra en crisis con las dos guerras mundiales y el nazismo. Esos sucesos marcan tanto la época que a la antropología le es imposible no preguntarse, mejor dicho, repreguntarse y reinterpretarse qué es el ser humano en términos menos esencialistas, dado que no podemos ya decir que nos define nuestra racionalidad y el progreso a través de esa racionalidad con el horror de las muertes, las cámaras de gas, el exterminio entre seres humanos. O sea, ¿qué racionalidad tenemos si hacemos esto? A cuento de lo cual, esa crisis de la racionalidad moderna, algo que vamos a abordar bastante en este segundo apartado 1b de la materia, tiene que ver entonces con una crisis en un sentido más amplio, europeo y particularmente alemán. Un poco para matizar esta idea de la antropología estrictamente alemana, que en su surgimiento lo es, lo que va a hacer Elías es mencionar la influencia de Enrique Dussel, un filósofo argentino que ha fallecido hace poco y que ha sido muy importante a nivel latinoamericano. Desarrolló una filosofía latinoamericana y postcolonialista, para también poder ir argumentando a favor de la idea que tiene Gloria Elías, y es que la antropología no es un estudio del ser humano a secas, sino también la propuesta particular que tiene una sociedad acerca de lo humano. Además, ella sostiene desde el comienzo del texto que el valor de la antropología filosófica va a ser poder revisar las concepciones, las ideas, los supuestos que tienen las producciones culturales y artísticas acerca de cómo es el ser humano. Es decir, cuando uno hace lo que hace, por ejemplo, produce un objeto cultural, tiene una mirada sobre lo que es el ser humano, y la antropología debe interpretar eso. Pero esa interpretación, si bien es común a todos los seres humanos, es universal, porque necesariamente por el solo hecho de ser seres humanos, Homo sapiens, nos vamos a formular ciertas preguntas o ciertos núcleos problemáticos en común, tales como qué es la libertad, qué es el bien, qué es el ser humano, cuál es el sentido de la vida, ¿sí? O como dice Heidegger, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? Si bien hay núcleos universales propios de la humanidad, que la antropología se vale de eso,
esos núcleos problemáticos son abordados desde la visión particular y situada desde donde se desarrolla la versión de la antropología en cuestión. Es decir, toda interpretación antropológica supone la mirada de un ethos. El ethos es la propia cultura, la condición concreta. Al respecto, todavía aumenta lo que dice Castelo Branco, que la originalidad de la propuesta latinoamericana, del ethos latinoamericano, es poder dar una visión de lo humano desde el lado de quien ha sido históricamente oprimido. Es decir, si seguimos con la mirada racionalista, europeísta, desde la cual nace y mira la antropología, bueno, nunca vamos a poder interpretar nuestra cultura. Porque en realidad somos una cultura oprimida desde el punto de vista de las ideas, aunque en su momento también desde el punto de vista político y hasta físico. Con lo cual la mirada latinoamericana tendría que prestarle atención a lo que se llama el sujeto conquistado, sometido, desde la mirada del pobre, el indio, la mujer, el negro, las víctimas de la colonización. De manera tal que solo de ese modo puede haber una visión antropológica genuina y con este matiz local. O sea, los núcleos problemáticos son universales y comunes, pero son abordados desde la especificidad concreta, histórica, en la que surja una reflexión antropológica. Ahora bien, podemos decir que lo que la reflexión antropológica nos brinda entonces es cierta conciencia de la crisis de la modernidad o de ese sujeto moderno, esa crisis que mencionábamos que adviene a mediados del siglo XX después de las dos guerras mundiales, donde la antropología se debe repreguntar por lo humano y adquiere conciencia de que no hay un modelo único de ser humano, sino diferentes propuestas. Y por otro lado, sumamente importante, es que la antropología, esto lo va a decir en varios momentos Elías, es una reflexión, dice ella, de segundo orden. Es decir, cuando uno habita un suelo, un lugar, un espacio, un tiempo, por ejemplo en Tucumán en el año 2025 o en un periodo de años, y necesariamente tiene la tarea, se lo pregunta explícitamente o no, de darle sentido a las cosas que hace. Es decir, comprende el mundo en el que vive, lo que la fenomenología, por ejemplo, llama mundo de la vida, que tiene una serie, digamos, de reglas de sentido, de significados, que uno maneja por el solo hecho de pertenecer a su tiempo, a su sociedad. Ahora, la antropología filosófica lo que hace es justamente interpretar esa comprensión básica, a la que algunos llaman incluso precomprensión, porque no es totalmente consciente. Por eso es una reflexión filosófica de segundo orden. La reflexión de primer orden la tendríamos todos por ser seres pensantes que conocen y le dan sentido a su vida en el tiempo en el que viven. Y entonces algo que ella va a valorar mucho es que la antropología filosófica estudie, por ejemplo, las producciones artísticas propias de cada tiempo para ir desentrañando y analizando las concepciones de ser humano que subyacen a esas producciones. De aquí que empiece a haber cosmovisiones en el arte y ponga varios ejemplos. Eso un poco lo vamos a saltear. Está bueno que lo lean si quieren tener un poco más en detalle algunos, o sea, cómo ella pone en acto lo que está diciendo. Está diciendo, bueno, la antropología hace esto y ella efectivamente lo hace. Para concluir que no hay una sola forma de entender lo humano, sino tantas formas humanas como épocas, culturas, etos, etc. Sobre el final, entonces va a ir concluyendo que podemos decir desde este punto de vista antropológico que no hay una naturaleza humana esencial, definida, única, sino diferentes concepciones de lo humano que dan diferentes formas de estar y comprender el mundo. Con lo cual, la antropología filosófica tiene el enorme valor de reflexionar acerca de esas diferentes cosmovisiones. Por eso es tan valiosa, porque hay, digamos, una disputa de formas de vida sobre las que hay que indagar. Y esto un poco lo hemos dicho, la cuestión de que entra en crisis ese paradigma único de lo humano, y me gustaría leer finalmente
la última parte del último párrafo, que me parece que es muy lindo, no lo voy a aclarar del todo porque me parece que está bueno para leerlo y releerlo y pensarlo un poco. Muy lindo me parece. Dice que bueno, todo lo que venimos diciendo posibilita transitar reflexiones sobre lo humano de diferente cuño. Diferentes reflexiones sobre lo humano, ¿sí? Recuperar narraciones, discursos, producciones artísticas en que lo humano es puesto en cuestión. Es escrito y reescrito, provocando en quien se anima a filosofar la paradójica sensación de extrañeza que solo nos provoca la reflexión profunda de lo humano. Bueno, he dicho que no lo iba a aclarar, pero tiene que ver con esto de que necesitamos escribir y reescribir para darle sentido a nuestro mundo y a nuestro tiempo. Bueno, lo dejo ahí y nos vemos el